Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro Esquivel, yo soy cardiólogo. eh, Hago cardiología clínica y la parte de imágenes. Y bueno, estoy acá para hablar un poco con usted de lo que es aterosclerosis, que es parte del módulo que es síndrome coronario crónico, síndrome coronario agudo. Bueno, lo primero que tener en cuenta es que la aterosclerosis, en su definición básica, son tres tipos de enfermedades. Sí, la aterosclerosis, que es la lesión de los grandes vasos, la esclerosis media o esclerosis de Monkeberg, que toma la túnica media de las arterias, o la arteriolosclerosis, que es la lesión de las arterias de pequeño calibre. ¿Sí? Igualmente, cuando hablamos de la patología más frecuente de la aterosclerosis, que es la que daña básicamente todos los territorios, fundamentalmente el coronario, los miembros inferiores, a nivel de la aorta abdominal y a nivel de los vasos de cuello y del sistema nervioso central. De ahí que sea una enfermedad difusa. ¿Sí? Siempre que decimos, si hay una placa de ateroma en algún lugar, probablemente tenga en otro lugar. Por eso que decimos que es difusa. Segundo, ¿cuál es la causa? Bueno, múltiples causas. ¿Sí? Se puede dividir en factores genéticos y factores medioambientales, pero al fin y al cabo las causas son muchas, se han determinado más de 280 factores de riesgo para generar placas de ateroma. Ya vamos a ver que si lo resumimos a lo práctico, la cosa se atenúa bastante. Es una enfermedad heterogénea, ¿sí? Una enfermedad heterogénea, ¿por qué? Porque las manifestaciones de sus lesiones o de sus placas varían según el tipo de placa, y de eso vamos a hablar bastante después, y una enfermedad crónica, ¿sí? Crónica se dice básicamente que una enfermedad pediátrica, comienza en la infancia, a partir de las primeras lesiones, que allá vamos a ver cómo se llaman. Es más, se ha detectado en madres hipercolesterolémicas, en los fetos de esas madres que ya tenían estrías grasas, que es una de las lesiones iniciales de la aterosclerosis. Y esas son las características más importantes de la enfermedad como tal. Siguiendo con esto, recuerden que es una enfermedad que tiene un periodo latente, pero muy largo, ¿sí? Empieza muy temprana edad y generalmente las manifestaciones son bastante posteriores. Fíjense, esto es muy importante. La mitad de las muertes súbitas no son de origen coronario y no hay ningún síntoma cardíaco. Eso es muy importante que le quede claro porque usted lo va a ver viendo, lo ven en un supermercado, en la cancha, donde sea, está bien y al otro día está en coronaria con un infarto o con una muerte súbita. O sea, fíjense que casi siempre no viene con síntomas. El 70% de los eventos mayores sí son en pacientes de riesgo bajo o intermedio. Es decir, que nosotros normalmente no le damos ni 5 bolillas. Y el 70% de los eventos mayores pasan en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos evaluar a los pacientes en prevención primaria. ¿Sí? O no tenemos la herramienta suficiente o no la sabemos utilizar. Y decimos, este tiene bajo riesgo o alto o intermedio, y estos son los que tienen los eventos mayores. ¿Sí? De los que padecen eventos, fíjense, un 10% no tiene nada, es un paciente que no tiene factores de riesgo y tiene eventos. Y esto también es muy importante, el 50% tiene un evento y tiene el colesterol, entre comillas, normal, o niveles cuasi normales de colesterol. Y también hay una infrautilización de la terapéutica para el tratamiento de la aterosclerosis, que vamos a ver algo al final. Si bien yo les nombré que hay muchísimos factores de riesgo involucrados en la génesis de la patología, bueno, los riesgos mayores, este es un estudio que fue muy importante en el 2004, que es el Interjar, que nombró 9 elementos, básicamente 6 que pueden provocar daño vascular y 3 que son protectores. Se hizo en diferentes países y fíjense que los que son protectores es el consumo moderado de alcohol, el ejercicio, la comida, frutas y el nivel de ApoA, que es la apoproteína que tiene la HDL. Y los que pueden provocar daño, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, perímetro abdominal y los factores psicosociales, fundamentalmente el estrés y la depresión crónica, que activan el sistema, el eje adrenal, y también activan el sistema de las catecolaminas. Acá ven lo mismo que les nombré recién, y ven todos los factores, fundamentalmente los 3 protectores y los 6, ¿sí?, que pueden provocar
daño vascular. O sea, ¿cuál es la causa de la aterosclerosis? Factores genéticos. ¿Cuál es la otra? Factores medioambientales. ¿Cuáles son esos factores medioambientales? Los factores de riesgo. ¿Cuántos hay? Muchísimos. Ahora, cuando vamos a los clásicos, nos podemos basar básicamente en lo que tienen ahí escrito. Bueno, ¿cómo aparece esto? Bueno, hay una larga historia desde que comienza la enfermedad aterosclerótica. Acá tenemos las 3 capas de la arteria, la íntima, la media y la externa. Fíjense que los diferentes factores de riesgo provocan alteración a nivel de la función del endotelio, ¿sí? El endotelio, recuerden que es una monocapa de células, un epitelio simple plano, pero si tenemos en cuenta toda la superficie, tiene más de 1 trillón de células y la superficie total es más de 30 canchas de tenis. Uy, perdón. Esto provoca lo que engrosamiento endotelial. Eso antiguamente se le daba más importancia cuando se hacía el eco vascular, el eco de vaso de cuello, y uno busca el diagnóstico de aterosclerosis. Hoy el engrosamiento intimal tiene mucho menos valor, ¿sí? La presencia de placas, que eso es otra cosa. Después aparecen las placas, que hay diferentes tipos de placas que van evolucionando, pero básicamente lo importante que tengamos en cuenta es que esta placa, a lo largo de su progresión, va a dar 2 tipos grandes de placas. Las placas grasas, o las placas de alto riesgo, o las placas estables con bajo riesgo de complicaciones. Este mismo ejemplo, lo que yo le puse acá, que la van a ver varias veces porque no voy yendo con esto, la primera etapa de la aterosclerosis provocada por los factores de riesgo es la disfunción endotelial. Si esto progresa, aparece la primera lesión, que es la estría grasa, que eso ya aparece a edades muy jóvenes. Si esto sigue, aparece la placa lipídica con gran contenido lipídico. Progresa a placa fibrolipídica y acá vamos a ver que hay un montón de mediadores, fundamentalmente inflamatorios y celulares y del sistema inmune, que van a determinar la evolución de la placa hacia una placa estable, o una placa inestable, estable o inestable, según el contenido graso, fibrósico y cálcico que tiene. Si básicamente vamos a hablar de la disfunción endotelial, cómo se genera la estría grasa, estas placas cómo progresan y qué determina que sea más estable o más inestable, y por último, qué es lo que sucede con cada uno de estos componentes. Primera etapa, disfunción endotelial. Perdón, esta otra clasificación de placas, que esta es antigua, de 1994, cuando se empezaban a describir los tipos de placas. Fíjense que la lesión mínima básicamente es la estría grasa, ¿sí? Se podía poner estable e inestable, pero básicamente la lesión tipo 1 es la estría grasa. Después sería la placa ateroma o preateroma, que es la placa lipídica. La tipo 4 son fibrosas, que son estables. La tipo 6, perdón, las 5 son de fibroateroma, la tipo 6 son las complicadas, ¿sí? Ya sea por hemorragia o trombosis. Y las tipo 7 y 8 son placas fibrocalcificadas o placas estables. Esas son las diferentes clasificaciones de placas, pero básicamente es lo mismo que vimos en el esquema anterior. Entonces, disfunción endotelial. Bueno, ahí está mal escrito, y lo que tenemos es las diferentes factores de riesgo, ¿sí? Acá tienen la alteración lipídica, el tabaquismo, la glucosa o la hipertensión arterial, que genera un estado proinflamatorio, demostrado por qué, básicamente por el aumento del interferón, de la interleuquina 6, interleuquina 1, de la PCR, el fibrinógeno y la adiponectina, y esto genera disfunción endotelial. ¿Qué es la disfunción endotelial? Es cuando hay una alteración a nivel de la pared que se ve básicamente por el hecho de la disminución de la producción del óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico es el principal mediador antiaterogénico, vasodilatador, antiplaquetario, que genera que el endotelio funcione bien y que no se dé el depósito de grasa a ese nivel. ¿Sí? Esa es la disfunción endotelial que se ve acá en las diferentes etapas, cuando juegan todas las células que vamos a ir hablando, que son las plaquetas, el monocito macrófago, los distintos mediadores químicos y la célula muscular lisa. Y ese estado es el que se llama de disfunción endotelial, que es más bien un estado funcional que una lesión, porque no hay lesión, simplemente que el endotelio no funciona bien. ¿Por qué? Por un déficit parcial de óxido nítrico.
¿Se puede demostrar eso? ¿Se puede ver eso o no? Sí, se puede ver. Se hace un test que se llama el test de isquemia braquial, que la verdad que no tiene gran relevancia o no se hace mucho, pero se puede hacer, que básicamente lo que se hace, se le pone un manguito para tomar la presión y se le deja 5 minutos, se mide la pared arterial de la arteria radial y después se le presiona por encima de la presión sistólica durante 5 minutos. Y lo que debería suceder es que al haber un hipoflujo a nivel distal, se libere óxido nítrico, se provoca vasodilatación y el diámetro de la arteria aumente. Eso está estandarizado, cuánto debería aumentar, y si no aumenta lo esperado, se habla que hay disfunción endotelial. O sea, diagnóstico de disfunción endotelial se puede hacer, que nos indica una etapa muy temprana de aterosclerosis. Ahora, su importancia clínica en cuanto a la decisión no va a cambiar mucho, por eso no tiene gran uso en la práctica diaria, pero el diagnóstico sí que se puede hacer. ¿Qué pasa con eso? Si eso sigue funcionando así, por la progresión de los factores de riesgo, por el no cambio de estilo de vida, etcétera, aparece la estría grasa, que habíamos dicho que la primera lesión que aparecía, que básicamente el depósito de ácidos grasos, ¿sí? Básicamente el depósito de la LDL nativa o de la LDL oxidada a nivel subendotelial. ¿Por qué pasa eso? Porque el endotelio, como dijimos, no funciona bien. Y al no funcionar bien, tiene alterada su permeabilidad. Y esa permeabilidad alterada es la que genera el depósito de la grasa a nivel subendotelial. ¿Cómo esta estría grasa y posteriormente placa lipídica? Bueno, fíjense, estas son las moléculas de LDL, ¿sí? Ya, como mencionamos previamente, LDL nativa o LDL oxidada, ¿sí? Que por la alteración de la pared endotelial se van depositando en el subendotelio. ¿Por qué? Porque está alterado y está más permeable. Esta es la hipótesis original de la aterogénesis, donde básicamente es un problema lipídico. De ahí la relevancia del LDL y básicamente de la ApoB, que es la apoproteína de la LDL, que es la que determina el pasaje de estas sustancias. Progresa a esta placa lipídica, ¿sí? A placa fibrolipídica o de estría grasa a placa lipídica. ¿Y por qué progresa? Ya habíamos dicho que porque hay un exceso de colesterol. Bien, hay un ambiente que lo facilita, que es la disfunción endotelial. Pero ¿qué más hay? Hay un montón de mediadores, que ahora vamos a empezar a hablar de ello, que determinan que vaya pasando más colesterol. Por ejemplo, fíjense, esta sería la molécula de colesterol y este colesterol que entra en el LDL es tomado por el receptor del macrófago, que ya lo vamos a ver, que es el receptor de tipo scavenger, que no tiene ningún tipo de modulación. Mientras más partícula de LDL hay, más toma. Y eso va a formar lo que ya vamos a ver que es la célula espumosa. ¿Qué otro mediador que toma la LDL oxidada? El CD36. ¿Sí? ¿Qué otro mecanismo funciona? Los productos avanzados de glucosilación no enzimática cuando en los estados de diabetes o de hiperglicemia también favorecen el pasaje al subendotelio. ¿Qué otro más? La ApoC3, ¿sí? A través del receptor TLR tipo 2, con el TR1 o el tipo 6, que también facilita el pasaje de sustancias, el CD14 o el dímero, que es el receptor tipo 4. El CD14 es el ligando para la proteína short técnico de tipo 60 para el lipopolisacárido de las proteínas de las bacterias gram negativas, porque ustedes saben que la sepsis, cuando hay bacterias gram negativas, pueden provocar disfunción endotelial y pueden provocar un shock séptico con hipotensión. Esa hipotensión se debe básicamente a la acción del lipopolisacárido sobre el endotelio. Es decir, todo esto son señales que llegan al endotelio con distintos receptores y distintos mediadores. ¿Qué facilita esto? Facilita la entrada de LDL nativa o oxidada al subendotelio y que vaya generando más cantidad de grasa y de placa de ateroma. Fíjense esto, resumiendo cómo va progresando esto. Acá está la LDL, fíjese, la LDL entra, se produce la oxidación, esto en el subendotelio, esta es la monocapa que es el endotelio. Fíjense que estas partículas que entran a través de moléculas de activación como la BCAM, la ICAM o la selectina,
Sí, todo esto favorece que entre esto que está en gris, que no es más que un monocito. El monocito, cuando entra a un tejido, pasa a llamarse macrófago. Y ya tenemos dos actores importantes que vamos a ir hablando, que es el monocito macrófago, el LD ya lo habíamos hablado, el LD oxidado, ¿qué es lo que hace? Toma, ¿sí?, al macrófago, ingresa al macrófago. Dijimos que había un receptor ahí que era el receptor de tipo scavenger, que mientras más grasa hay, ¿sí?, más entra. Esto forma la célula espumosa, que esta célula espumosa puede pasar varias cosas, pero básicamente se va dando el crecimiento de la placa primero lipídica, y ya vamos a ver que puede haber componentes de otro tipo formando la placa fibrolipídica o placa calcificada. ¿Qué otro actor tenemos acá importante? De la túnica media, la célula muscular lisa, que tiene dos capacidades. Primero, puede migrar hacia el interior del endotelio, ¿sí? Y segundo, puede cambiar su fenotipo. Y al cambiar su fenotipo puede tener funciones sobre la liberación de mediadores químicos que pueden ser importantes tanto para la inestabilidad de la placa o para la estabilidad de la placa. Y también puede producir todo esto que se ve ahí, que es la matriz, ¿sí?, la matriz colágena o con otros elementos de la placa. ¿Quién sería el bueno acá de la película? Bueno, el HDL, porque el HDL lo que hace es eliminar el colesterol del subendotelio y sacarlo a la sangre, ¿sí?, el transporte reverso de colesterol. Por eso se dice que el HDL es un factor protector siempre y cuando no llegue a valores muy elevados, ¿sí?, que punto de corte es más de 70. Por encima de eso, en vez de ser protector, pasa a ser un factor de riesgo. Y lo que se debería medir básicamente es el eflujo de colesterol, o sea, cómo sale el colesterol del subendotelio, pero no hay forma de medirlo, ¿sí? Solamente que tenemos un surrogante que es el HDL. Pero básicamente esto es la progresión de la placa. Bien. Entonces ya tenemos entre placa lipídica o fibrolipídica. En esta progresión, ¿qué puede pasar? Bueno, o hago algo estable o hago algo inestable. Recuerden que cuando hablamos al principio dijimos que el 50% de los eventos agudos se daban en gente que no tenía ningún síntoma. Y muchas veces el primer síntoma era un infarto o la muerte súbita. Entonces, ¿qué determina esto? Bueno, esto es lo que fuimos hablando hasta recién. Acá están todas las células que estuvimos hablando, músculo liso, etcétera, etcétera. Fíjense que el núcleo lipídico, lo que hace que se dé la inestabilidad de la placa es cuando hay un núcleo lipídico muy grande y una cubierta fibrosa muy finita. Y la placa estable, al contrario, lo que se ve es un núcleo lipídico más pequeño, una capa fibrótica o fibrocalcificada más grande, ¿sí? ¿De qué depende que pase una o la otra? Bueno, de un interjuego de mediadores que vamos a empezar a hablar ahora. Cuando se da el accidente de placa, básicamente es cuando se deposita la grasa sobre el componente de la matriz y se libera gran cantidad de factor tisular que genera la actividad de coagulación, generando un trombo. ¿Sí? Un coágulo que genera la obstrucción parcial o completa de un vaso, ya sea una arteria coronaria, una arteria miembro inferior, una arteria cerebral. Bueno, acá empezamos. Primer punto, o primer gran componente, componente lipídico. ¿Sí? Segundo gran punto de la enfermedad, componente inflamatorio. ¿Sí? Eso determina qué pasa con esa placa o para qué lado va la placa. Bueno, fíjense que esto en realidad lo que le está mostrando son los mecanismos inflamatorios que actúan sobre la placa de ateroma y por ende son un punto para la terapéutica. ¿Sí? Entonces les nombra, fíjense, por ejemplo, la LP-PLAC2, que es una molécula inflamatoria, le nombra el macrófago y todos los mediadores que libera este macrófago, le nombra la célula dendrítica con otros mediadores, acá les nombran los leucotrienos, ¿sí? Y otra serie de mediadores que intervienen en la proliferación y crecimiento de la placa. Cada uno de esos mediadores es, en teoría, un posible tratamiento. Acá tenemos otro, los cuales tenemos como importante básicamente el CD40, que es un receptor que interviene con las células, los linfocitos B, el CD11, el CD31, que todos intervienen en
el crecimiento de la placa. Pero básicamente fíjense que tenemos linfocitos B, células dendríticas, linfocitos T, macrófagos, macrófago monocito y todos los mediadores de ellos que intervienen en la placa. Uno de estos, muy importante, fíjense que los cristales de colesterol se generan en lo que se llama el inflamosoma. El inflamosoma libera la interleuquina 1 beta, este estimula la interleuquina 6, esta va al hígado y hace que se aumente la proteína C reactiva. ¿Sí? Eso se da en el estado inflamatorio fundamentalmente del síndrome coronario agudo, pero también se puede dar en forma crónica. Y fíjense que la interleuquina 6 también puede ser estimulada a través del monocito macrófago, a través del interferón alfa. Este camino es muy importante y ya cuando veamos al final de la charla, que este es uno de los lugares donde pueden actuar el tratamiento de la aterosclerosis. Acá tenemos más de lo mismo. ¿Qué más podemos decir de la inflamación? Bueno, ¿qué pasa normalmente y qué pasa en las personas que tienen aterosclerosis con alto grado de inflamación? Bueno, fíjense, en las personas normales, fíjense, acá tiene el LDL con la ApoB, receptor de LDL que ingresa a la célula, pero fíjense que lo que hace, APC, que era la presentadora de antígeno, fíjense que libera interleuquina 10 y libera el factor transformante de crecimiento beta. Básicamente, ¿qué hace esto? Tiene efecto antiinflamatorio. Y este efecto antiinflamatorio, ¿qué hace? Bloquea todos los mediadores inflamatorios que nombramos recién y que vamos a nombrar algunos más importantes. Fíjense que normalmente en una persona el LDL genera molécula antiinflamatoria, básicamente la interleuquina 10 y el factor de crecimiento beta. Esto genera protección de la aterosclerosis. ¿Qué pasa en estados inflamatorios? Bueno, lo que pasa es que el LDL oxidado se une básicamente a dos receptores, uno el CD36, ¿sí? Y otro el receptor TLR tipo 4, y esto ¿qué genera? Que cuando ingresa, ¿sí?, al APC, la APC se une al CD8, ¿sí?, que es un subtipo de linfocito T, ¿sí? Recuerden que están los T, los CD4 y los CD8, y fíjense que esto que libera moléculas inflamatorias, ¿sí? Básicamente que la interleuquina 12, que activa al CD8, y el interferón gamma, que provoca mayor estimulación de la célula presentadora de antígeno. Básicamente, esta interleuquina 12, este interferón, ¿qué van a hacer? Que se liberen más moléculas inflamatorias, y esta molécula inflamatoria hacen mayor activación de la APS y del sistema inflamatorio. Fíjense acá que tenemos dos modelos totalmente distintos, donde acá ya interviene el CD8 y las citoquinas proinflamatorias. Seguimos con la inflamación, ¿sí? Primera parte, teoría lipídica. Segunda parte, mecanismos inflamatorios, ¿sí? Bueno, fíjense que lo que tenemos acá, estas células ya hablamos de algunas. Tenemos la pared vascular, ahí tenemos las células T. Recuerden que ya hablamos del CD8, del CD4. Acá tenemos el monocito. Recuerden que el monocito, cuando llega a un tejido, pasa a ser macrófago. Y el otro que tenemos que está en sangre es otro glóbulo blanco, que es el neutrófilo. Que el neutrófilo tiene la capacidad de estar en sangre y de liberar un montón de factores protrombóticos, proteasas y leucotrienos. ¿Qué pasa con estas células que están en la luz? Sí, pueden ingresar y fíjense, pueden activar al músculo liso. Recuerden que el músculo liso dijimos que tenía dos capacidades. Una era migrar y otra era cambiar su fenotipo. Cambiar su fenotipo era que convertirse en una molécula que libere sustancias. Y fíjense que las sustancias que libera básicamente estimulan a todo este tipo 1, tipo 2, tipo 17 y el regulador, que básicamente provocan mayor inflamación. Es decir, la célula muscular lisa alterada por el fenómeno proinflamatorio, ¿qué hace? Genera más inflamación. ¿Quién más hace esto? El mastocito. El mastocito también interviene y puede liberar moléculas que favorecen el sistema inflamatorio. Acá también tiene otro tipo de células del complejo de histocompatibilidad que también pueden liberar esto. ¿Podemos ver si hay inflamación o no en la placa? Habíamos dicho, la disfunción endotelial la podíamos ver con el test de isquemia. Las placas en sí se pueden ver, sí se pueden ver.
¿sí? Ya sean lipídica, fibrolipídica o calcificada. ¿Con qué la podemos ver? ¿Con un eco vascular, 2D o 3D, o con un score de calcio? Ahora bien, ¿podemos ver una placa inflamada? Sí, la podemos ver como con el PET. ¿Sí? Hay estudios, uno muy importante, que es el PESA Study, que se hizo en España, que marcan que el 50% de las placas están inflamadas. ¿Sí? Porque el PET lo que tiene un marcador que lo que marca es si hay inflamación, o sea, perdón, en realidad si hay consumo de carbohidratos, y eso en principio genera o actividad celular o inflamación. O sea que la inflamación en las placas se puede ver. Respuesta, sí. ¿Tiene valor académico más que todo, porque el PET es muy caro y no va a aportar mucho en cuanto a la terapéutica? Después vamos a hablar un poco de la imagen esa. Siguiendo con esto, recuerden ese monocito macrófago. El macrófago, fíjense cómo llega acá. Recuerden que se une a través de los mediadores, fundamentalmente la P-selectina, y fíjense que libera un montón, pero básicamente la interleuquina 1B, que como vimos ha dado toda la vuelta con la proteína C reactiva, y también genera otras moléculas que activan a nivel de la placa. Bueno, sigamos con monocito macrófago. Ya hablamos de la parte lipídica, hablamos de la célula muscular lisa, hablamos de los linfocitos T. Ahora vamos a hablar de que los macrófagos, fíjense, según el estado inflamatorio, esta es la pared arterial, ¿sí? Según el estado, sea proinflamatorio o antiinflamatorio, se subdivide, ¿sí?, el tipo de macrófago, ¿sí?, según el estado inflamatorio que haya o no haya. Fíjense, si el estado es proinflamatorio, fíjense que libera cualquier cantidad de moléculas inflamatorias, las que ya ni las CRP, el factor de necrosis, la interleuquina 6, la 1B, en estados proinflamatorios. Ese sería un morfotipo de macrófago. En estados antiinflamatorios, no. Fíjense que o amarillo sería lo antiinflamatorio, y fíjense que acá baja la CRP, baja la interleuquina 1B, y lo que básicamente tiene una forma más esferoide, por eso se dice ferocito, y libera más interleuquina B. Estos dos tipos de fenotipo de macrófago son los que se determinan o se pueden determinar según el estado en el que está. Y también, según la modificación o no de los factores de riesgo, puede haber un switch del morfotipo, es decir, de inflamatorio puede ser antiinflamatorio, o de antiinflamatorio puede pasar a proinflamatorio, según básicamente la actividad de los factores de riesgo y cómo está el paciente. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Esto lo vimos recién, monocito macrófago. ¿Qué otra cosa produce el macrófago? Productos de oxidación, lo que genera estrés oxidativo. Fíjense que esto hace la producción de estas sustancias oxidativas, inhibe la acción del óxido nítrico, ¿sí? Y también lo que determina es que haya mayor actividad de la moléculas de adhesión, con lo cual este circuito se perpetúa, ¿sí? Acá tenés una molécula que es el resveratrol, que es un inhibidor del sistema oxidativo, que es una acción terapéutica. Acá tenemos la célula muscular lisa, que ya hablamos, pero fíjense que si la actividad de los factores de riesgo prosigue, la actividad de la enfermedad progresa. ¿Cómo? Generando más placas, ya sean estables o inestables. Si, por otro lado, el macrófago lo que hace, actúa al revés, o sea, se elimina el colesterol a través de lo que llamamos el flujo de colesterol, lo que hace la placa, regresan. Eso está demostrado a través de 2 estudios mediante IBUS, ¿sí?, que recuerden que es como una ecografía intravascular, donde el tratamiento intensivo con estatinas regresa, ¿sí?, el tamaño de las placas. El estudio Saturno, que demostró eso. O sea, no aumenta, sino que también regresa la placa y también cambia la morfología de la placa. Inflamación. Bueno, van a soñar con eso, 300 veces inflamación. Bueno, un actor más quiero que sepan de esto. Básicamente el monocito que hablamos, ¿sí? Fíjense que quiero que tengan en cuenta que también interviene no solamente en la inflamación, sino que también interviene en la coagulación. Mucho el término usan aterosclerosis, pero en realidad la enfermedad real es aterotrombosis.
porque se nace con la aterosclerosis, pero lo que complica y da el cuadro agudo es la trombosis, de ahí que el término más correcto sea aterotrombosis. ¿Y cuál es el nexo entre los dos? Fíjense que el monocito, a través de distintos mediadores, fundamentalmente la interleuquina y el factor de necrosis, pueden activar al factor tisular. El factor tisular estimula la trombina, esto forma la fibrina y esto forma el coágulo. O sea, hay un nexo entre la molécula, fundamentalmente el monocito, ¿sí?, y el factor tisular, que es el que genera el coágulo, que genera el síndrome coronario agudo. El otro gran nexo entre los dos es la erosión de la pared fibrosa que expone el colesterol y los cristales de colesterol al subendotelio y a la matriz, y eso es altamente trombogénico, porque eso también genera activación del factor tisular y genera coagulación. Esta se las mostré la parte de las terapias antiinflamatorias para que vean toda la importancia que tiene el sistema inflamatorio. Acá quiero que vean también en la evolución del ateroma intervienen otros elementos, que en este caso es la matriz. ¿Sí? Ya hablamos de célula, hablamos de la coagulación, hablamos de los mediadores, bueno, también interviene la matriz. Esto ya lo habíamos mostrado, la célula espumosa, la célula muscular lisa, pero fíjense que puede haber mayor o menor producción de colágeno según cómo esté la placa. Entonces fíjense que la célula T, acá tienen la íntima, acá tienen la media. Fíjense que la célula T a través del interferón producido por el músculo liso puede producir colágeno, esto lo habíamos nombrado, y estas fibras de colágeno pueden disminuir. Y al disminuir la fibra de colágeno, ¿qué es lo que va a suceder? Que la capa fibrosa sea menos extensa y gruesa y de alguna manera facilita la inestabilidad de la placa. Por otro lado, también la célula T, a través del ligando del CD40, con el macrófago se unen los dos, y acá, ¿qué es lo que genera? Genera la producción del factor tisular y de esta manera aumento de la degradación del colágeno. ¿Sí? Ese aumento en la degradación del colágeno tiene el mismo efecto. Degrado colágeno, placa más fina, placa más blanda, placa más vulnerable. Es decir, que la matriz de la placa tiene importancia en cuanto a la estabilidad o inestabilidad según la cantidad y calidad de colágeno que tiene, y acá también intervienen los linfocitos. Resumiendo, inflamación, también interviene la inmunidad. En su momento, hace unos 15, 20 años, siempre se tuvo la teoría lipídica, se agregó la parte inflamatoria y cada vez se agrega más, y había una rama de investigación que hablaba sobre la inmunidad y la aterosclerosis. ¿Partía de qué? De que diversos antígenos, ¿sí?, generaban anticuerpos, y esos anticuerpos podían dañar a la pared arterial y generar aterosclerosis. ¿Sí? También en su momento se habló de factores infecciosos, fundamentalmente el Mycoplasma pneumoniae y la clamidia, que se han hecho trabajos con antibióticos y demás para regresión de placa, pero bueno, desde el punto de vista clínico no se ha demostrado. Entonces acá lo que estamos resumiendo es la parte inmunológica. Monocito, hablamos bastante ya, estos son todos los mediadores inflamatorios, fíjense, los que hablamos, las proteasas, la interleuquina, el óxido nítrico, genera más inflamación. También si hay menor cantidad de monocitos, menor inflamación, y esto favorece la reparación del tejido, y esta menor cantidad de monocitos es importante también sobre los factores angiogénicos que están sobre la capa externa del vaso, porque esos factores angiogénicos también dan estabilidad a la placa. Las plaquetas hablamos recién, fíjense que las plaquetas cuando se activan generan la coagulación, pero para que esto funcione tiene que haber un montón de mediadores como el CD40 que recién nombramos, el factor beta de transformante. De la que no hablamos es de la célula cebada, solamente nombramos dos cositas, pero también importante en el fenómeno inflamatorio. Fíjense todas las moléculas que libera, histamina fundamentalmente, triptasa, leucotrieno, y todo favorece la inflamación. Y de la inmunidad que tenemos la célula dendrítica, ¿sí? Que la célula dendrítica tiene la capacidad de presentar los antígenos, y como les mencioné recién, esos antígenos pueden generar en la célula dendrítica la presentación de anticuerpos,
ya sea la liberación de anticuerpos por las células, los linfocitos B, o factor en los linfocitos T, y de alguna manera provocar aterotrombosis. O sea que esto básicamente es todo lo que interviene de la inmunidad, ¿sí?, en la aterosclerosis. ¿Y esto qué nos muestra esto? El mismo ejemplo que hablamos de inflamación. Múltiples mecanismos inflamatorios, múltiples posibles terapias contra la aterosclerosis. De ahí que le marque, fíjense, por nombrarle algunos, ¿sí? Aterosclerosis, fíjense, la APC, o sea, la célula presentadora de antígenos, es una posible vía. Otra vía, el CD40 que hablamos, también es otra vía que interviene en el fenómeno aterotrombótico. Las células T, otra posible vía, a través de otro receptor que es el CTLA, células tumorales, etc. O sea, todos distintas vías que pueden activar o provocar mayor aterosclerosis, en este caso, más que del lado inflamatorio, del lado inmunitario. Ahora bien, ¿progresa o no progresa? Sí progresa la enfermedad. ¿Por qué progresa? Porque están presentes todavía los factores de riesgo o la parte genética, ¿sí? Entonces, si queremos de alguna manera decir qué favorece y qué favorece la progresión de la enfermedad y qué favorece que regrese la enfermedad. Bueno, fíjense, acá tenemos diferentes células y diferentes mecanismos que hacen o acciones biológicas de la célula. Entonces, fíjense, el CD8, ¿sí?, el linfocito T CD8, ¿qué hace? Que la célula o que la enfermedad progrese. Los antígenos, recuerden los TH1 y los TH2, de los linfocitos CD4, ¿qué hacen los TH1? A través de las citoquinas, el interferón, que la enfermedad progrese. El TH2, ¿sí?, lo que provoca básicamente es la interleuquina 4 y se cree que el efecto es neutro. Ni favorece las lesiones, ni regresan las lesiones. El T-helper regulador básicamente libera moléculas antiinflamatorias, ¿sí?, la interleuquina 10 y el factor transformante crecimiento beta. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Que regresen las placas, que se hagan más pequeñas. Lo mismo que los linfocitos B, ¿sí?, que lo que hacen son anticuerpos dirigidos contra la LDL oxidada. Al haber menos LDL oxidada, ingresa menos y regresan las placas. Es decir, esto es de alguna forma, ¿quién determina, aparte de la presencia o no de factores de riesgo, qué elementos determinan progresión o regresión de la enfermedad? Acá está lo que estábamos hablando hasta recién, cómo va progresando las placas, ¿sí? Acá tenemos una placa fibrolipídica, acá tenemos una placa fibrocalcificada, y acá es para mostrarle que en el caso de las placas no calcificadas, si yo a esto le hago un score de calcio, el score de calcio va a ser 0. Es decir, si tiene un score de calcio 0, ¿puede tener aterosclerosis? Sí que la puede tener, porque puede tener placas lipídicas. Pero esas placas lipídicas o fibrolipídicas, ¿las puedo ver? Sí. Como mencionamos recién, ¿las puedo ver con qué? ¿Con un eco 2D o un eco 3D? ¿Sí? ¿Puedo ver si la placa cualquiera de estas está inflamada? Sí la puedo ver. ¿Cómo la puedo ver? A través de un PET. ¿Puedo ver si la placa es de alto riesgo? Si tiene mucho componente lipídico y poco fibrótico. Sí lo puedo ver. ¿Cómo? Con una resonancia. Se hace un protocolo especial de resonancia y se ve. Saben que la grasa es hiperintensa en la resonancia, entonces se ve bien amarillo y se ve la cubierta fibrosa. Se puede ver si la placa es inestable o no, y también se puede ver la respuesta al tratamiento, porque con tratamiento con alta dosis de estatina cambia la composición de la placa y se ve que disminuye el contenido lipídico. ¿Con qué se puede ver eso también? Con resonancia. Bueno, eso es todo lo que hablamos recién. Acá tienen las posibles evoluciones de la placa. O sea, o hacemos una placa de alto riesgo con alto componente lipídico y mucha inflamación, o una placa calcificada, pocos lípidos, más calcio, que pueden ser más grandes, pueden ser obstructivas, seguramente puedan haber cuando hablan de la angina crónica estable, que son placas más grandes, que dan una obstrucción, pero generalmente son estables. La placa estable, básicamente esta acá, donde tenemos el depósito lipídico y tenemos una cubierta fibrosa importante, donde generalmente no se da este contacto con la sangre. Fíjense que una placa fundamentalmente fibrocalcificada
calcificada, ¿sí? Y que puede obstruir la luz, pero no tiene la capa fina que tiene la placa de alto riesgo que vamos a mencionar ahora. Estas son las placas estables. ¿Qué puede hacer o qué podemos nosotros hacer para que las placas que tienen sean estables? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es tratarlo con estatinas. ¿Por qué? Perdón. Porque las estatinas, ¿qué es lo que hacen? Fíjense, está la luz, es del tejido lipídico. Las estatinas lo que hacen es que cambia el componente de la placa, hace que se depositen cristales de hidroxiapatita, o sea, de calcio, aumenta el calcio, aumenta el tejido fibroso, baja el contenido lipídico, pero la luz no cambia. De aquí hay una gran paradoja, que es, yo le doy estatinas, estabilizo la placa, correcto. Le doy estatinas, aumento el score de calcio. Si uno piensa así, dice, ¿cómo? Si entre más calcio tiene, mayor es el riesgo. Y eso es cierto, pero es una dualidad que tienen las estatinas. Las estatinas estabilizan la placa, correcto. ¿Cambian en general el diámetro de la placa? No. Como les dije, se demostró por IBU, pero es mínimo. Y aumenta el score de calcio. Pero eso no indica que la estatina aumenta el riesgo, pero sí que aumenta el score de calcio. ¿Cuál es la placa de alto riesgo? La placa combinada. Bueno, la placa combinada es básicamente la que tiene un gran contenido lipídico, una cubierta fibrosa muy pequeña, acá la ven, y hace que la rotura de esa placa exponga el contenido de lo mismo, que básicamente es tejido graso, ¿sí? Sobre la matriz o sobre el endotelio, eso activa el factor tisular y eso genera un trombo. Por eso dijimos laterotrombosis, ¿sí? Acá ven un ejemplo de qué es lo que sucede en la placa. Esta es la que se llama una hemorragia intraplaca, que posteriormente va a provocar la obstrucción total o parcial del vaso. Y acá arriba tiene qué es lo que sucede. Con la placa fibrosa, los macrófagos, ¿qué es lo que hacen? Como dijimos, activan al factor tisular. El factor tisular, ¿qué genera? Primero, la activación de la trombina y posteriormente la activación del fibrinógeno con un trombo, ¿sí? ¿Y qué más hace? Enzimas proteolíticas, ¿sí? ¿Qué hacen? Que esta capa fibrosa se degrade o se rompa y genera la rotura de placa. O sea, es muy importante el rol que tiene el macrófago en la rotura de placa y el fenómeno de placa. Acá tienen dos tipos de placa complicada, ¿sí? Básicamente una es cuando el contenido necrótico entra con la luz y generalmente lo que hace es una obstrucción con más hemorragia, y la otra es cuando se da una erosión de la placa, donde la placa básicamente, como dice, no se rompe del todo, sino que genera un fenómeno de placa, pero realmente con una obstrucción incompleta del vaso. Son dos tipos de fenómenos de placa: rotura o erosión de placa, básicamente el resultado del mismo, que es un fenómeno agudo, ya sea el territorio que fuere. Bueno, ahí tenemos todos los diferentes tipos de placa que hemos mencionado. Ahora bien, si preguntamos cómo se trata de la aterosclerosis, porque hablamos básicamente de la teoría lipídica, la teoría inflamatoria, y por último la parte inmunitaria, ¿sí? La parte lipídica no hay ninguna duda. O sea, desde hace 40 años el tratamiento básicamente era bajar los lípidos, ¿sí? Con dieta, con lo que fuere. O sea, está demostrado que bajan los eventos hasta con cirugía bariátrica o con la cirugía donde se disminuye la absorción de lípidos, independientemente de la estatina. O sea, que hay el tratamiento de la aterosclerosis es tratar lípidos, ninguna duda. Segundo, tratar factores de riesgo, ninguna duda. ¿En qué se intervenía con la parte de la coagulación? Bueno, básicamente con la aspirina, primero desde hace muchos años, y después en los cuadragudos, todo lo que son los anticoagulantes y fibrinolíticos. O sea que cada uno de esos lugares uno sabía que actuaba y había un tratamiento. Ahora, ¿el problema cuál era con la inflamación? Todas esas cosas eran muy lindas, todo que esto, que aumentaba, que bajaba, pero cualquier antiinflamatorio que daban no pasaba absolutamente nada, ¿sí? Hasta que salió este estudio, el estudio Cantos, que se publicó hace unos años en el Congreso Europeo de Cardiología, que básicamente, ¿qué es el estudio Cantos? O el estudio Cantos, bueno, abordaba la teoría antiinflamatoria de los pacientes, y eran pacientes post-infarto,
con disfunción sistólica, se lo dio dos ramas, ¿sí? Uno, el Canicumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 1B, que la baja, y al otro, nada. O sea, al otro tratamiento habitual post-infarto. Bueno, lo interesante de esto es que el Cantor con el Canicumab, que será una fortuna, le aclaro, pero bajaba la interleuquina 1B, bajaba la interleuquina 6, bajaba la CRP, y que demostró un 17% de reducción de eventos. Entonces, acá había dos posibilidades. Porque lo primero que uno dice, bueno, el grupo que bajó evento tenía el LDL muy bajo. No, el grupo de LDL era exactamente igual. Los dos tenían el colesterol igual. Y el tratamiento antiplaquetario o anticoagulante era igual. O sea, esto confirmó la hipótesis inflamatoria. ¿Sí? Porque tratando con un antiinflamatorio, en este caso un anticuerpo monoclonal, se dio una reducción de los eventos. O sea, tercer pilar del tratamiento, tratamiento de factor de riesgo, tratamiento lipídico, tratamiento antiinflamatorio. ¿Sí? ¿A través de qué? Del Cantos, o también otro estudio con una dosis baja de metotrexate. El tema es que el metotrexate, fíjense que no tiene tanto un efecto neutro sobre la interleuquina 1, la 6 y la CRP. Pero es otra teoría. Y otro estudio, no lo quiero aburrir con estudio, que es con la colchicina, que es una medición muchísimo más barata, que también bloquea el sistema de la inflamación, y hay algunos resultados ahí en los síndromes coronarios crónicos. O sea que el tercer tratamiento sería el antiinflamatorio. Y bueno, con eso hemos terminado. ¿Alguna duda? Me imagino que varias, pero bueno, preguntan, no hay problema. Lo que quiero que se lleven de acá, porque estos son muchas moléculas, al final a ver, eso. Pero a ver, lo que tienen que tener bien en claro es la teoría lipídica, el LDL, fundamental. Segundo, la disfunción endotelial. Tercero, le diría células monocito macrófago. Células musculares lisas. Eso es el tercer punto. Y el cuarto punto, el mecanismo inmunitario inflamatorio. Esos son los cuatro elementos más importantes a la hora de hablar de la fisiopatología de la aterosclerosis. Hay mecanismos genéticos que yo no se lo quise poner porque es básicamente el acortamiento del telómero. El acortamiento del telómero también es otro factor que interviene, pero bueno, tiene mucho menor peso. La génesis de la placa y las placas que van a ver, o las que se van a encontrar, es así. Y en cuanto a las imágenes, sepan que cada una que yo les mostré se puede ver. Si tiene aterosclerosis, que en realidad si no tiene clínica, tiene aterosclerosis subclínica, ¿cuál es la importancia que tiene eso? Que en la estratificación del riesgo cambia totalmente. Primero ya vimos que los eventos de bajo riesgo intermedio, o sea que con la escala que quieran, la que ustedes quieran, la Framingham, la europea, la panamericana, bueno, con eso estratificamos mal. Pero el hecho de ver aterosclerosis subclínica y saber que una enfermedad heterogénea y difusa ya nos tiene que hacer pensar que tiene en otros lugares. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A que seamos más agresivos en el tratamiento fundamentalmente impolipemiante y en el tratamiento de los factores de riesgo. Pero en cuanto a la fisiopatología, recuerden esos 4 o 5 puntos para no olvidarse. Después los mediadores van cambiando, si ustedes ven, se repiten muchísimo, los proinflamatorios y los antiinflamatorios, y eso es lo que más o menos tienen que acordarse. Como dato de color, por ejemplo, el test de isquemia braquial, que habla de disfunción endotelial, se usa cuando hay angina con coronarias normales. ¿Sí? Cuando hay angina con coronarias normales, una posible causa, descartando miocarditis y demás. ¿Sí? Los protocolos de esos hacen una resonancia magnética para ver que no tenga una miocarditis, un infarto. Y después de eso, si quieren ver la disfunción endotelial, le tienen que hacer el test de isquemia braquial, que eso confirma la disfunción endotelial y en principio te puede justificar el síndrome coronario agudo con coronarias normales. Pregunte, no tenga miedo. Tengo cara de malo, pero no. La pregunta sería,
¿Cuál sería el mecanismo de la formación de la placa en los productos de glicación avanzada, en los diabéticos? Si es un mecanismo diferente o facilita la acumulación de lípidos. La diabetes tiene, con la aterosclerosis, tiene vía en común, que sería causar disfunción endotelial por los productos finales de glucosilación no enzimática y por la hiperinsulinemia. Y el otro mecanismo que interviene son los ácidos grasos libres. Esos tres provocan difusión endotelial y de esa manera generan el depósito de grasa. Y por otro lado, la diabetes lo que tiene la llamada dislipidemia heterogénica, que básicamente es triglicéridos altos, HDL bajo, y tiene lo que llaman las LDL pequeñas y densas. Que esa LDL pequeña y densa lo que tienen es que son, como el nombre te lo dice, mucho más chiquitas, mucho más cargadas de colesterol, con lo cual pasan mucho más fácil al subendotelio. Y ese es el mecanismo propio de la diabetes, que no lo tienen los otros. Por eso siempre, cuando usted quiere medir en el diabético todas las partículas aterogénicas, que uno lo que mide normalmente el LDL, lo que puede medir es el ApoB, o directamente medir lo que se llama el colesterol no HDL, que el colesterol total menos la HDL. Y eso nos da una, digamos, una visión de las pequeñas y densas. Si son más de 30 en diabéticos, te hago un número. Si tiene 100 de LDL, una persona normal, 100 de LDL, puede tener hasta 120 de ApoB. En un diabético, 100 hasta 130, hasta 30 de más. Si vos le medís con colesterol no HDL y te da 145 en vez de 130, esos 15 de más son pequeñas y densas, que son obviamente mucho más peligrosas. Pero el tratamiento no cambia mucho. Bueno, en cuanto a eso, le digo una cosita más y ya lo dejo para hacer el diagnóstico de aterosclerosis subclínica, o sea, paciente, vamos a suponer, riesgo intermedio, como ya le mostré, el score de calcio puede tener placas y no verlo. Entonces, lo que más usa, hay un estudio muy grande, que el estudio Bioimagen, que hizo un doble de eco y calcio. Son un score de calcio y un ecocarotidio femoral, que son los territorios más frecuentes. Y de esa manera determina si tiene o no la aterosclerosis. El rol del PET y de la resonancia es de investigación, porque pedir una resonancia para una placa inestable te sacan a tiro. Pero bueno.